Muy buenas tardes. Mi nombre es Milagros Villavirues, formo parte del equipo de la Dirección de Calidad del Gasto Público del Ministerio de Economía y Finanzas. Y en esta tarde les doy la más cordial bienvenida a todas y todos al taller de presentación del segundo tramo de las metas 2022 del reconocimiento a la ejecución de inversiones, REI, para los gobiernos regionales. Este encuentro tiene como objetivo promover el incremento de la capacidad de ejecución de inversiones de los gobiernos regionales, lo cual permitirá cumplir con la prestación de servicios a la población y asimismo continuar contribuyendo a la reactivación económica de nuestro país. Por ello, el día de hoy se va a socializar pautas con relación a los procedimientos para el cumplimiento de las metas REI establecidas al 31 de diciembre del 2022, que corresponden al segundo tramo. Saludamos en esta tarde la participación de los colegas de la Dirección General de Presupuesto Público, asimismo a los especialistas de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, y también a los especialistas de la Dirección General de Tesoro Público, que el día de hoy nos acompañan y estarán a cargo de las diferentes ponencias que se han preparado. Saludamos también de manera muy especial a todas y todos los funcionarios y equipos técnicos que se encuentran conectados. Vamos a iniciar la jornada mencionando algunas pautas que son necesarias e importantes para un buen desarrollo del taller. Primero, les solicitamos a todos los participantes que mantengan sus micrófonos y cámaras apagadas para no interrumpir a los ponentes. Asimismo, el taller está organizado en dos etapas. Hay una primera parte de exposiciones y al finalizar estas exposiciones ingresaremos a una ronda de preguntas. Para ello, hay un link en el cual ustedes van a poder dejar sus preguntas, que está en el chat de la sala. Y al finalizar todas las exposiciones daremos paso a este espacio de preguntas. Asimismo, en el chat también se va a compartir un link para que puedan ustedes registrar su asistencia a este evento. Bien, a continuación le voy a dar pase a la coordinadora del equipo de incentivos presupuestarios de la DGPP, la señorita Julia Caldas Ramírez, quien nos brindará las palabras de apertura del evento. Adelante, Julia. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Milagros. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por la presentación. Desde la Dirección General de Presupuesto Público y la Dirección de Calidad de Gasto Público les doy la bienvenida a todos y agradezco su participación esta tarde para conocer un poco más del incentivo presupuestario de reconocimiento a la ejecución de inversiones, ¿no? El cual tiene como objetivo impulsar las inversiones a nivel regional y local. En ese sentido, durante la tarde se brindará mayor detalle sobre las acciones que se deben llevar a cabo para lograr el cumplimiento del indicador en este tramo 2. Y para ello se van a utilizar una serie de ejemplos prácticos y tal como mencionó Milagros, también se van a recoger las consultas para un mejor entendimiento de esta herramienta, de modo que la implementación resulte exitosa. Nuevamente agradezco la participación de todos y espero que este webinar sea de gran ayuda y podamos seguir contribuyendo a impulsar la ejecución de las inversiones a lo largo del país. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la coordinadora del equipo de incentivos presupuestarios, Julia Caldas Ramírez. Y a continuación vamos a darle el pase a la señora Ketty Vanessa Chambi Guamaní, especialista en presupuesto público de la Dirección de Articulación del Presupuesto Territorial, quien realizará una presentación sobre los avances en la ejecución de inversiones y los resultados del primer tramo del REI 2022. Adelante, Ketty, bienvenida. Muchas gracias, Milagros, por la presentación. Muy buenas tardes a todos, estimados servidores de las diversas entidades que hoy día nos acompañan. En esta tarde voy a presentar el tema sobre el avance de ejecución de inversiones y resultados REI 2022, primer tramo para los gobiernos regionales. Siguiente diapositiva. El contenido de esta presentación está dividida en 3 bloques. En un primer momento
veremos los resultados de la evaluación del cumplimiento de metas REI 2022, primer tramo. En un segundo momento se verá la transferencia de recursos por cumplimiento de metas REI 2022, primer tramo. Y por último, hablaremos sobre el avance de ejecución de inversiones de los gobiernos regionales. Siguiente. Iniciemos entonces con nuestro primer tema, los resultados de la evaluación del cumplimiento de metas REI 2022, primer tramo. Mediante resolución directoral 0012-2022-EF/50.01, se aprobaron los resultados del REI 2022, primer tramo, y con la resolución directoral 0015-2022-EF/50.01 se aprobaron resultados complementarios. Entendemos que estos resultados complementarios son resultados a consecuencia de observaciones que algunas entidades han presentado. En los anexos de estas resoluciones se puede ver que de los 26 gobiernos regionales, 14 han cumplido las metas del REI 2022 primer tramo, es decir, un 54%. ¿Cuáles son estos gobiernos regionales que han cumplido las metas? Tenemos al gobierno regional de Apurímac, el gobierno regional de Ayacucho, gobierno regional de Cusco, el gobierno regional de Huancavelica, gobierno regional de Junín, el gobierno regional de Loreto, gobierno regional de Pasco, gobierno regional de Piura, el gobierno regional de San Martín, el gobierno regional de Tacna, gobierno regional de Ucayali, el gobierno regional de Lima, el gobierno regional de la provincia constitucional del Callao y la Municipalidad Metropolitana de Lima. Los demás gobiernos regionales que están en el segundo cuadrito no han cumplido las metas del REI 2022, primer tramo. Siguiente diapositiva. En esta lámina se puede ver la transferencia de recursos por cumplimiento de metas REI 2022, primer tramo. Una vez de que salen publicados los resultados de la evaluación, se procede a hacer la transferencia de recursos. Es por ello que con el Decreto Supremo número 144-2022-EF, de fecha 29 de junio del 2022, se autorizó la transferencia de partidas a favor de diversos gobiernos regionales y gobiernos locales que cumplieron las metas establecidas en el reconocimiento a la ejecución de inversiones al 31 de marzo del 2022. Veamos cuánto de recursos han recibido los 14 gobiernos regionales que sí cumplieron sus metas. Tenemos al gobierno regional de Huancavelica, se le ha asignado 6 millones de soles, gobierno regional de Junín, 2 millones, al gobierno regional de Pasco se le ha asignado 2 millones, gobierno regional de San Martín, 2 millones, el gobierno regional de Lima se le ha asignado 2 millones, el gobierno regional de Cusco, 2 millones, al gobierno regional de Apurímac se le ha asignado 1.797.000, el gobierno regional de Ayacucho 1.546.000, al gobierno regional de la provincia constitucional del Callao 1.506.000, al gobierno regional de Loreto se le ha asignado 1.493.000, al gobierno regional de Ucayali 1.466.000, al gobierno regional de Tacna 1.413.000, al gobierno regional de Piura 1.268.000 y por último a la Municipalidad Metropolitana de Lima 1.255.330. En total, a los 14 gobiernos regionales se les ha asignado 31 millones de soles. Pasemos a la siguiente lámina.
En estas láminas podemos observar el avance de ejecución de inversiones de los gobiernos regionales. Lidera la Municipalidad Metropolitana de Lima, la cual tiene un PIM de 139 millones. Cabe precisar que esta información ha sido extraída del portal de transparencia económica al 17 de agosto del 2022 y los montos están en millones de soles, ¿sí? La Municipalidad Metropolitana de Lima tiene un PIN de 139 millones con un devengado de 77 millones y el avance porcentual es del 55.7%. En segundo lugar tenemos al Gobierno Regional de Loreto con 804 millones de soles, un devengado de 344 millones y un avance porcentual del 42.8%. En tercer lugar tenemos al Gobierno Regional de Arequipa con 930 millones de soles, un devengado de 385 millones y un avance del 41.4%. Seguidamente está el Gobierno Regional de Apurímac con 503 millones, un devengado de 202 millones y el avance porcentual de 40.1%. En quinto lugar tenemos al Gobierno Regional de Junín con 745 millones, un devengado de 291 millones y el avance porcentual del 39.1%. Tenemos luego al Gobierno Regional de Tacna con 232 millones, un devengado de 90 millones y un avance porcentual del 38.9%. Tenemos luego al Gobierno Regional de Madre de Dios con 189 millones, un devengado al 17 de agosto de 72 millones y su avance porcentual es del 37.9%. Luego el Gobierno Regional de San Martín con 520 millones, un devengado de 192 millones y un avance porcentual del 37%. Seguidamente tenemos al Gobierno Regional de Cusco con 870 millones, un devengado de 319 millones y un avance del 36.7%. En décimo lugar está el Gobierno Regional de Tumbes con 131 millones, un devengado de 47 millones y su avance porcentual es del 35.5%. Tenemos luego al Gobierno Regional de Ayacucho con 683 millones, devengado al 17 de agosto de 241 millones y el avance porcentual del 35.3%. Seguidamente tenemos al Gobierno Regional de Lambayeque, 570 millones, con un devengado de 195 millones y un avance porcentual del 34.1%. Tenemos luego al Gobierno Regional de Moquegua, con un presupuesto para inversiones de 265 millones, un devengado de 89 millones y un avance porcentual de 33.5%. Pasemos la siguiente lámina, por favor. Luego tenemos al Gobierno Regional de Ucayali, con un presupuesto para inversiones de 442 millones, un devengado de 143 millones y el avance porcentual del 32.3%. Seguidamente está el Gobierno Regional de la Provincia Constitucional del Callao, con un presupuesto para inversiones de 316 millones, un devengado de 100 millones y el avance porcentual de 31.6%. Tenemos luego al Gobierno Regional de Puno, con un presupuesto de 565 millones, un devengado de
165 millones y un avance porcentual del 29.1%. Seguidamente está el gobierno regional de Huancavelica, con un presupuesto de 359 millones, un devengado acumulado al 17 de agosto de 102 millones y el avance porcentual 28.5%. Tenemos luego al gobierno regional de Amazonas con un PIN de 406 millones, un devengado de 110 millones y el avance porcentual del 27.2%. Tenemos luego al gobierno regional de Lima con un presupuesto para inversiones de 351 millones, un devengado de 94 millones y el avance porcentual 26.8%. Tenemos al gobierno regional de Pasco con un presupuesto para inversiones de 427 millones, un devengado de 114 millones y un avance porcentual del 26.8%. Seguidamente, el gobierno regional de Ancash, con un PIB de 746 millones, devengado acumulado al 17 de agosto por 195 millones y el avance porcentual del 26.1%. Seguidamente está el gobierno regional de Piura, con un presupuesto de 1.013 millones, un devengado de 223 millones y avance porcentual del 22%. Luego, el gobierno regional de Ica, con un presupuesto de inversiones por el monto de 477 millones, el devengado por 87 millones y el avance porcentual del 18.3%. Seguidamente está el gobierno regional de Cajamarca, con un PIB de 865 millones, un devengado de 157 millones y un avance porcentual del 18.1%. Tenemos luego al gobierno regional de La Libertad, con un PIB de 570 millones, un devengado acumulado al 17 de agosto por 97 millones y el avance porcentual 17.1%. Y por último está el gobierno regional de Huánuco, con un presupuesto para inversiones por 535 millones, un devengado de 60 millones y el avance porcentual del 11.1%. En total, los gobiernos regionales tienen un presupuesto para ejecutar las inversiones por el monto de 13.653 millones. Han ejecutado a nivel de devengado 4.191 millones y en el avance porcentual al 17 de agosto están en un 30.7%. Eso sería todo respecto a mi presentación. Muchas gracias por la atención prestada. Bien, agradecemos a la señora Ketty Vanessa Chambi Guamaní por la presentación brindada. Y a continuación tenemos la ponencia sobre el reconocimiento a la ejecución de inversiones para gobiernos regionales correspondiente al segundo tramo del año 2022 a cargo del señor Mesías Raúl Panduro Chávez, especialista de incentivos presupuestarios de la Dirección de Calidad del Gasto Público. Adelante, Raúl. Gracias por el pase, Milagros. La siguiente lámina, por favor. Bueno, lo que voy a presentar es el diseño del reconocimiento a la ejecución de inversiones REI en su segundo tramo, establecido al 31 de diciembre del 2022. La siguiente lámina, por favor. El reconocimiento a la ejecución de inversiones REI es un incentivo presupuestario que ha sido diseñado bajo el marco de presupuestos por resultados y tiene como objetivo promover la ejecución de inversiones de los gobiernos subnacionales, entiéndase gobiernos regionales y gobiernos locales. El marco normativo del segundo tramo del REI del 2022 ha sido aprobado mediante la resolución directoral número 0016-2022 ES/50.01. Lo que yo voy a presentar
o voy a detallar en mi presentación va a ser los aspectos más importantes de la directiva 004-2022 y de los 3 anexos que han sido aprobados conjuntamente con la directiva bajo esta resolución directoral antes citada. ¿Ya? La directiva 004-2022 establece los procedimientos para el cumplimiento del indicador correspondiente al segundo tramo establecido el 31 de diciembre de 2022 y la asignación de los recursos de reconocimiento a la ejecución de inversiones del año fiscal 2022. En el anexo número 1 lo que se detalla son los criterios técnicos para la medición del indicador. Adicionalmente, se mencionan los valores meta para cada uno de los gobiernos locales y los gobiernos regionales y los criterios de evaluación. En el anexo número 2, lo que se hace es detallar la metodología para la asignación de recursos para los gobiernos locales y gobiernos regionales que cumplan con el indicador. Y en el anexo 3, lo que se muestra es el mecanismo para el envío de observaciones a los resultados preliminares y adicionalmente se muestra un formato para la presentación de dichas observaciones a los resultados preliminares. Lo que yo voy a presentar también es, como dije, esto, pero va a consistir en una parte teórica, que es justamente lo que se establece en la directiva y en los anexos, y adicionalmente un ejercicio práctico para justamente que nos quede mucho más claro cómo es el proceso de medición del indicador y cómo es justamente lo que se hace, el cálculo el cálculo de la asignación de recursos para aquellas entidades que cumplan con el indicador. La siguiente lámina, por favor. En esta primera parte de los detalles del indicador y metas que están justamente establecidos en el anexo número 1, en el segundo tramo lo que se va a medir es únicamente el porcentaje del PIN de inversiones devengado, es decir, la ejecución. Debe quedarnos en claro de que la certificación ya no forma parte del diseño del segundo tramo del REI, ¿ya? Solamente se va a medir ejecución, es decir, devengado sobre PIN. Y adicionalmente en ese mismo anexo se muestran las metas, ¿ya? Y para los que ya realizaron justamente estos dispositivos legales se han dado cuenta que las metas, a diferencia del tramo 1, en este caso van a ser metas diferenciadas por clasificación municipal y por gobierno regional, que es justamente lo que voy a pasar a mostrar. En la parte izquierda de la lámina, lo que podemos ver inicialmente es la fórmula del indicador y las consideraciones para la medición. El indicador, como ya les dije, el único indicador que se va a evaluar es el de ejecución, que es el devengado al 31 de diciembre del 2022 sobre el PIN también al 31 de diciembre del 2022. Está por 100 porque es un indicador en porcentaje. Sobre las consideraciones a tener en cuenta es lo siguiente. En el caso el girado sea menor al devengado, ¿ya? Lo que se va a hacer es que el devengado en la fórmula de medición va a ser reemplazado por el girado al corte del 15 de enero del 2023. El gobierno regional que cumpla con el indicador, es decir, un gobierno regional va a cumplir con el indicador siempre y cuando el indicador obtenido sea igual o superior a la meta que se le ha asignado. Y la DGPMI va a evaluar las inversiones de los gobiernos regionales que cumplan con el indicador, pero únicamente de aquellos gobiernos regionales que cumplan con el indicador. Si pasamos a la parte derecha de la lámina, podemos ver el detalle de las metas por gobierno regional, ¿ya? A diferencia del tramo 1 en el que solamente se establecía una única meta, podemos ver metas diferenciadas en su mayoría para cada gobierno regional, o en algunos casos hay un par de gobiernos regionales que tienen la misma meta. Por ejemplo, podemos ver que San Martín va a tener una meta de 94%, Amazonas y Lambayeque de 93%, Moquegua de 91%, Cusco 89%, Lima 88%, Loreto 87%, Huánuco, Madre de Dios y Ucayali de 86%, Apurímac de 80%, Ayacucho y Pasco 78%, Junín 77%, Arequipa, Ica, La Libertad y Tacna 76%, y todas las demás regiones que no he mencionado van a tener la meta de 75%. ¿Cómo han sido diseñadas o calculadas estos valores? Han sido calculados y estimados en base a la información histórica de la ejecución de presupuesto, de ejecución de inversiones de los gobiernos regionales para el periodo de tiempo 2015-2021, ¿ya? Es en base a esa información histórica que se ha desarrollado una metodología para poder hacer un cálculo del valor de las metas para cada gobierno regional. La siguiente lámina, por favor. La siguiente lámina, por favor. En esta parte lo que voy a mostrar es la primera parte del ejercicio práctico, que es justamente que está relacionada a la lámina anterior. En una primera etapa, lo que se hace es, se realiza la medición, y esta medición está por parte, o viene realizada por la DGPP, ¿ya? Y esta se realiza en base a la información del CIAP. Lo que vamos a hacer es
asumir dos gobiernos regionales, uno que lo vamos a llamar gobierno regional X y el otro gobierno regional Y. ¿Ya? Ambos van a tener la meta de 86%. Vamos a hacer este ejercicio para analizar justamente los dos escenarios que nos interesan, el escenario de cumplimiento y el escenario de incumplimiento. En la parte izquierda, en el escenario de cumplimiento, vamos a asumir valores ficticios para justamente hacer el ejercicio. La primera variable de interés es el devengado, estamos asumiendo 5.850, el girado de 5.700, el PIM de 6.500 y, como ya dije, la meta de 86%. En la fórmula del indicador, como ya dijimos, si es que el girado es menor al devengado a los cortes establecidos, en la fórmula se reemplaza el valor del devengado por el girado. Es por eso que en la fórmula aparece 5.700 en el numerador, que es el valor del girado, sobre el valor del PIM, 6.500, por 100, y nos da un valor de 88%. Como 88% es mayor que 86%, indica que el gobierno regional X cumplió con la meta. En el lado derecho de la lámina podemos ver el escenario de incumplimiento. Los valores de el devengado es de 15.000, el girado de 14.000, el PIM de 33.000, la meta de 86% también. En este caso sucede lo mismo, el girado es menor que el devengado, por eso el girado se utiliza en la fórmula, y al hacer el cálculo de 14.000 sobre 33.000, nos arroja el monto de 42% para el indicador. Y como 42 es menor a 86, se indica que el gobierno regional Y no cumplió con el indicador. La siguiente lámina, por favor. En esta lámina lo que voy a mostrar es el segundo momento de la evaluación, esa evaluación que está, digamos, a cargo de la DGPMI. Yo voy a mostrar simplemente grosso modo de cómo se incluye la información que DGPMI realiza en la evaluación, porque los mayores detalles sobre la evaluación que DGPMI realiza va a venir en la presentación siguiente a la mía. ¿Ya? Igual que en la lámina anterior, por favor, ahí está bien. Igual que en la lámina anterior, también voy a mostrar un escenario de cumplimiento y un escenario de incumplimiento. ¿Ya? Voy a asumir otra vez el gobierno regional X y el gobierno regional Z, porque el gobierno regional Y no habría cumplido con la meta, es por eso que no aparece aquí. En la parte izquierda de la lámina podemos ver el escenario de cumplimiento en el que el devengado es 5.850, el girado es 5.700, el PIM 6.500, la meta sigue siendo 86%, y aquí aparece otra variable de interés, que es el monto girado de las inversiones que no realizaron los registros correspondientes, igual a 20. ¿Ya? Ese valor sale de la evaluación que realiza la DGPMI. Ese valor lo que se hace es deducirlo del numerador para poder tener un numerador sincerado. Entonces, lo que se hace es la diferencia de 5.700, que es el valor girado, menos 20, todo eso sobre el PIM, 6.500, y nos bota un monto de 87%. Como 87 sigue siendo superior a 86, que es el valor de meta, se indica que el gobierno regional X cumplió con el indicador. En la parte derecha analizamos el escenario de incumplimiento. Los valores de devengado en este caso es 15.850, el girado 15.500, el PIM 16.200, la meta de 86%, y en este caso el monto girado de todas las inversiones que no realizaron los registros correspondientes en los formatos que analiza la DGPMI es de un valor de 1.800. Se hace el mismo ejercicio de deducir en el numerador este valor de 1.800, es decir, 15.500 menos 1.800 sobre el PIM, que es 16.200, y se obtiene el valor de 85%. Como en este caso 85, que es el valor del indicador, es menor a la meta de 86%, se indica que el gobierno regional Z no cumplió con el indicador. La siguiente lámina, por favor. En esta lámina lo que voy a mostrar es lo que aparece en el contenido del anexo número 2. Y luego voy a pasar justamente a continuar con el ejercicio práctico. El monto presupuestario proyectado para el segundo tramo del REI, es decir, lo que se va a distribuir como premio entre los gobiernos locales y gobiernos regionales que cumplan con el indicador, es igual a un monto de 179 millones de soles. En la parte izquierda de la lámina podemos ver cómo se distribuye esos 179 entre los gobiernos regionales y los gobiernos locales. ¿Ya? Va a ser distribuido 69 millones para los gobiernos regionales, y 110 millones para los gobiernos locales. Y esos 110 se va a distribuir también por clasificación municipal. En la parte derecha de la lámina lo que podemos ver es la fórmula mediante la cual, una fórmula simplificada de lo que aparece en el anexo número 2, mediante la cual se calcula el premio que va a recibir cada gobierno regional que cumpla con el indicador.
¿ya? Ahí vemos una fórmula donde en la parte izquierda aparece la letra P. Eso nos alude al premio que va a recibir el gobierno regional, cada gobierno regional. En la parte derecha de la fórmula vemos la letra M. La letra M alude a los recursos disponibles. En este caso, los recursos disponibles va a ser 69 millones, porque va a ser los 69 millones lo que se va a distribuir entre todos los gobiernos regionales que cumplan con el indicador. En el caso de los gobiernos locales, M es diferenciado por cada tipo de clasificación, pero para el caso de los gobiernos regionales, que es lo que nos interesa ahora, es un único valor para todos los gobiernos regionales. Dentro del paréntesis hay una expresión, hay dos componentes de interés, uno que es el peso ejecución y otro es el peso PIM. Ambos pesos o ponderadores están siendo multiplicados por 50%, es decir, ambos pesan igual en el momento de hacer el cálculo de la asignación a cada gobierno regional que cumpla con el indicador. Primero, el peso ejecución es el componente que más nos interesa, ¿ya? Es el componente que alude a la ejecución que va a lograr cada gobierno regional. Este componente, el peso ejecución, podríamos decir que es el que está en completo control del gobierno regional. Es decir, mientras más ejecuta el gobierno regional, más presupuesto más recursos va a recibir como premio. Y es justamente la variable que nos interesa mover con el instrumento del REI, ¿ya? Que es justamente la ejecución de inversión. El segundo componente que está dentro del paréntesis es el peso PIM, ¿ya? Y este componente se considera como un componente más de diseño, entre comillas, porque es el monto del PIM que tiene cada gobierno regional, pero como un porcentaje respecto al monto PIM que también tienen los otros gobiernos regionales, ¿ya? Digo entre comillas porque ese monto PIM también es una variable que se va moviendo pues durante el año, porque mientras más transferencias reciben mediante decretos supremos, puede ser, ese monto PIM va a cambiar, ¿no? Pero en la fórmula es el denominador, porque lo que a nosotros nos interesa mover con el instrumento del REI es justamente el numerador, el devengado, que es parte de la fórmula de la ejecución, ¿ya? Pero lo que se logra incluyendo el peso PIM es diferenciar aquellas entidades, en este caso a los gobiernos regionales, que tienen que imprimirle mucho más esfuerzo para lograr una mayor ejecución, porque deben de entender que ejecutar 10% de 100 es diferente a ejecutar 10% de 1.000.000. Requiere más fuerza, más desempeño por parte de la entidad de ejecutar 1.000.000, 10% de 1.000.000 que ejecutar 10% de 100. Es por eso que mediante ese componente lo que se hace es premiar aquellas entidades que tienen más presupuesto por ejecutar. La siguiente lámina, por favor. Aquí hacemos el ejemplo de la asignación de recursos por cumplimiento del indicador. Debe entenderse solamente para aquellos gobiernos regionales que han cumplido con el indicador, ¿no? De las dos etapas que previamente ya mostré. En el ejercicio vamos a asumir que son 3 gobiernos regionales los que cumplieron el indicador. Además, se asume que en todos los casos el valor del girado va a ser igual al valor del devengado. Ya sabemos la fórmula, P es igual a M por 50% por peso ejecución más 50% por peso PIM. Lo que yo voy a mostrar es de dónde salen estas variables para hacer justamente el cálculo de P para cada gobierno regional. Como ya sabemos de las láminas que hemos visto anteriormente, el monto del presupuesto para los gobiernos regionales va a ser de 69 millones, ¿ya? Primero vamos a ver la tablita que está en la lámina izquierda en el lado izquierdo de la lámina y ver cómo se calculan cada uno de los componentes de la fórmula. Ahí están los 3 gobiernos regionales, X, Y y Z. Seguimos asumiendo varios valores ficticios. El PIM del gobierno regional X es 1.500, de Y es 950 y de Z es 2.300. La suma vertical nos da 4.750. ¿Ya? Eso es información, eso lo sacamos del CIAP. Igual con el devengado. X habría devengado 1.400, Y 800 y Z 2.220. Otra vez la suma vertical de esos 3 valores nos arroja 4.420. Las columnas que están en rojo sí lo calculamos, ¿no? ¿Cómo hacemos el cálculo de la ejecución? Pues es el ratio devengado entre PIM, ¿no? Pues digamos, para el caso de gobierno regional X es 1.400 entre 1.500 y nos bota una ejecución de 93%. Para Y de 84% y para Z de 97%. Volvemos a hacer la suma vertical aquí y nos arroja 274%.
no nos debe alarmar de que este porcentaje sea superior al 100%, ¿ya? Porque se utiliza en la fórmula, porque ahorita vamos a pasar al lado derecho de la lámina, vamos a ver dónde aparece ese 274%. Porque aquí lo que hay que entender es, está bien, como les dije, mientras más ejecute un gobierno regional, más presupuesto como premio va a recibir, ¿ya? Pero no solamente se debe tomar en cuenta lo que ejecute un gobierno regional, también aquí se toma en cuenta lo que ejecuten todos los demás gobiernos regionales que han cumplido con el indicador, porque es justamente sobre eso lo que se va a medir la ejecución de cada gobierno regional. Es decir, cuánto logró cada gobierno regional respecto a lo que lograron todos los gobiernos regionales como ejecución en global, ¿ya? Porque digamos, X ejecutó 93%, pero en global, los 3 gobiernos regionales, X, Y y Z, en suma, han ejecutado 274%. Y es sobre eso lo que se va a medir a cada gobierno regional respecto al componente de ejecución. ¿Y cómo calculamos la otra variable, que es el peso PIM? En este caso es para el gobierno regional X, 1.500 su PIM versus el PIM total de los 3 gobiernos regionales que habrían cumplido con el indicador, que es 4.750. Es decir, 1.500 entre 4.750 nos arroja 32%. 20% para el gobierno regional Y y 48% para el gobierno regional Z. Hacemos la suma vertical y aquí sí tenemos un 100%, ¿ya? Aquí sí tiene sentido tener el 100%, pero aquí no necesariamente debería limitarse al 100%. Entonces ya tenemos las 2 variables de interés, porque M ya lo teníamos de aquí, que era 69 millones, y hacemos simplemente el reemplazo en las fórmulas para cada uno de los gobiernos regionales que cumplieron con el indicador. El peso de ejecución para el gobierno regional X es 93 sobre 274, para Y 84% entre 274 y para Z 97% entre 274. Y el peso PIM también tenemos 32% para X, 20% para Y y 48% para Z. Hacemos la suma producto, multiplicamos por 69 millones en cada caso y tenemos que, dada esa tasa de ejecución y esos pesos PIM, X, el gobierno regional X recibiría 22.749.854, el gobierno regional Y 17.476.642 y el gobierno regional Z recibiría 28.733.504. La suma vertical de los 3 valores nos arroja el mismo valor con el cual partimos como un premio total a distribuir entre todos los gobiernos regionales que cumplirían con el indicador, es decir, 69 millones. La siguiente lámina, por favor. En esta lámina lo que voy a mostrar es el tercer anexo. Ya vimos el anexo 1, donde se detalla los criterios técnicos del indicador y la meta. En el anexo 2, las fórmulas de asignación de recursos para aquellos gobiernos regionales que cumplieron con el indicador. Y en esta lámina, donde se detalla lo que viene en el anexo 3, se muestra los aspectos más importantes referente a la presentación de observaciones a los resultados preliminares que tienen posibilidad de hacer los gobiernos regionales en la evaluación. Las observaciones deben ser dirigidas a la DGPP, ¿ya? Estas deben contener un informe con el sustento debido que acredite el cumplimiento o, ya, esto es una cosa también que se diferencia del tramo 1, por eso hay que tener bastante ojo respecto a esto, es que también pueden presentar los gobiernos regionales las razones del incumplimiento por el cual no cumplieron con el indicador, ¿no? Obviamente, y explicar o sustentar cuáles serían esos factores que hicieron que el gobierno regional no llegue a cumplir con el indicador. Las observaciones o estas razones del incumplimiento deben ser entregadas como máximo hasta 7 días después de publicados los resultados preliminares. ¿Por dónde se debe ingresar este informe y este oficio? Debe ser ingresado a través de la ventanilla electrónica del mes. Allí en la lámina se puede ver el enlace, o a través del sistema PIDE. En la parte inferior de la lámina se muestra un formato resumen, esa tablita, que justamente es para que les facilite a ustedes el modo de presentación de la información, y obviamente también a nosotros para hacer la recopilación y el análisis de todas las observaciones que nos lleguen. Se pide la información del ubigeo, que es obviamente aplica solamente para los gobiernos locales. Se pide información del nombre del gobierno regional, el número del oficio remitido por el gobierno regional
el resumen del sustento de la observación y el documento que sustenta la observación, ¿no? Donde se detalla, obviamente, todo lo concerniente, ya sea donde se muestre que efectivamente se cumplió con el indicador o los argumentos que indican por qué no se cumplió con el indicador. Y solamente a modo de pie de página, mencionarles que en el caso la observación se ha ingresado por la ventanilla electrónica, se debe considerar lo establecido en la directiva número 003/2021, que es la directiva para el uso de la ventanilla electrónica del Ministerio de Economía y Finanzas. La siguiente, por favor. Solamente sería eso por mi parte. Gracias. Muy bien, agradecemos la participación del señor Mesías Raúl Panduro Chávez y a continuación vamos a tener la ponencia sobre los criterios de evaluación de la DGPMI en el marco del reconocimiento de la ejecución de inversiones correspondiente al segundo tramo. Esta ponencia está a cargo del señor Denis David Astoquilca Astuñague, analista de seguimiento de la inversión pública de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones. Adelante, Denis David. Gracias, Milagros, por el pase. Muy buenas tardes con todos los asistentes a este webinar. Bueno, como se ha mencionado, en la parte de la DGPMI se va a tratar los criterios de evaluación de la DGPMI en el marco del reconocimiento a la ejecución de inversiones, REI 2022, segundo tramo. La siguiente, por favor. Bueno, en primer lugar tenemos que tener algunas consideraciones generales en este aspecto. Primero, la evaluación por parte de la DGPP y la DGPMI. Sabemos, ya como lo ha mencionado en la anterior exposición, que el primer filtro para la evaluación está a cargo de la DGPP. En este caso, la DGPP tiene una evaluación por entidad y tiene en consideración el devengado de las inversiones al 31 de diciembre del 2022. En el caso del segundo filtro, que está a cargo de la DGPMI, la evaluación es por inversiones y además se tiene como referencia el registro del formato número 12B, el formato número 8 o el formato número 9, según corresponda a la inversión en evaluación. Respecto al universo de evaluación para la DGPMI, también tenemos que tener en consideración que las entidades que están consideradas son todos los gobiernos regionales y gobiernos locales adscritos al INVIERTE hasta el 31 de diciembre de 2021. Además que estas entidades tuvieron que superar el primer filtro de evaluación, en este caso de la DGPP. En cuanto a las inversiones, se consideran inversiones con PIN 2022, inversiones activas e inversiones viables o aprobadas. También se exceptúan, no se consideran, es decir, inversiones IRI y tampoco programas de inversión. Asimismo, aquellas inversiones exoneradas por decreto supremo. También las inversiones o los proyectos genéricos, proyectos de gestión o de Procompite tampoco se consideran. Asimismo, las IOR de emergencia y una consideración especial, tampoco son consideradas las inversiones con avance financiero acumulado menor al 100% y que tengan el registro del formato 9. La siguiente, por favor. Para esta evaluación se han conformado 3 grupos, tomando en consideración el avance financiero acumulado. En el primer grupo tenemos los que son consideradas por las inversiones que tienen un avance financiero acumulado menor al 10%, que además tienen que ser inversiones activas, viables o aprobadas y que no tengan el registro del formato 9. En el segundo grupo tenemos las inversiones que tengan un avance financiero acumulado mayor o igual al 10% y menor al 100%. Y asimismo también tienen que ser inversiones activas, viables o aprobadas y que no registra el formato 9. En el tercer grupo son consideradas las inversiones que tengan avance financiero acumulado mayor o igual al 100%. En este caso son inversiones viables o aprobadas y que tengan registro del formato 9 a la fecha de corte. En cuanto a la fecha de corte, esta va a ser establecida por la DGPMI mediante un comunicado. Asimismo, también tenemos que tener en consideración lo siguiente. El avance financiero acumulado es igual al devengado acumulado de la inversión
entre el costo total de la inversión. Ambos datos a la fecha de corte de evaluación. Sabemos que el costo de inversión total es diferente del costo actualizado porque puede contener algunos costos adicionales, como por ejemplo el costo de control concurrente. La siguiente, por favor. En cuanto a los criterios de evaluación que van a ser utilizados en la evaluación de la DGPMI, tenemos 5 criterios que se han considerado. El primer criterio, actualización de la situación de la inversión en el formato número 12B, se considera el registro de la situación general de la inversión entre el 1 de diciembre hasta la fecha que la DGPMI establezca mediante el comunicado que se ha mencionado en la lámina anterior. El segundo criterio que se ha considerado que registra y declara el avance de la ejecución de la inversión en el formato 12B, se considera la fecha última de declaración entre el 1 de diciembre hasta la fecha que la DGPMI establezca mediante comunicado. Y además, el avance de la ejecución de la inversión mayor a 0%. En cuanto al criterio número 3, registro del formato número 9, registro de cierre de inversión, se va a considerar el registro del formato número 9, sección B o C, en caso la inversión haya culminado. En cuanto al criterio número 4, la diferencia entre el avance financiero acumulado y el avance de ejecución de la inversión no debe ser mayor al 60%. En este caso se va a verificar que la diferencia entre el avance financiero acumulado y el avance de la ejecución de la inversión no supere este porcentaje que se ha establecido, es decir, el 60%. Y el último criterio, el registro de la información del expediente técnico o documento equivalente en el formato número 12B, se va a verificar el registro de la fecha programada y/o actualizada de los hitos según el estado del expediente técnico o documento equivalente, hasta la fecha que la DGPMI establezca mediante comunicado. Entonces, tenemos que para el grupo número 1, es decir, aquellas inversiones que tengan un avance financiero menor al 10%, se van a tomar en consideración el criterio 1 y el criterio 5 para su evaluación. En el caso del grupo número 2, aquellas inversiones que tengan un avance financiero acumulado mayor o igual al 10% y menor al 100%, se toma en consideración los criterios número 1, número 2 y el criterio número 4 para su evaluación. En el caso de las inversiones del grupo 3, aquellas inversiones que tengan un avance financiero acumulado mayor o igual al 100%, se toma en consideración para su evaluación el criterio número 3. La siguiente, por favor. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de lo mencionado. Como primer ejemplo, vamos a ver el grupo número 1, inversión con avance financiero acumulado menor al 10%. Supongamos que a la fecha de corte establecida por la DGPMI, una inversión tiene registrados los siguientes datos. Un tipo de inversión, proyecto de inversión es el tipo de inversión. Si registra el formato número 9, en este caso no registra el formato número 9, y tiene un avance financiero acumulado del 2%. En este caso, corresponde realizar la evaluación del cumplimiento de los criterios número 1 y número 5, ya que esta inversión corresponde al grupo 1. Estos datos que se han mencionado hace un momento podemos verificar en el reporte del formato número 12B, donde se muestra ahora en esta lámina en la parte inferior. Esos datos pueden ser verificados por cada entidad. La siguiente, por favor. Según los datos que se han mencionado hace un momento, tenemos los siguientes escenarios. El primer escenario, en cuanto al criterio número 1, la Unidad Ejecutora de Inversiones, la UEI, registra la situación dentro del periodo de evaluación. Podemos ver que en cuanto a la situación, el registro ha sido realizado el 1 de diciembre del 2022, donde se indica que se viene elaborando el expediente técnico. En este caso, está dentro del periodo de evaluación. Es el primer día de evaluación, en realidad. En este caso, se cumple con el criterio número 1. En cuanto al criterio número 5, la Unidad Ejecutora de Inversiones registra la fecha programada y actualizada de los hitos en la sección expediente técnico o documento equivalente del formato número 12B
hasta la fecha de corte establecida por la DGPMI. Podemos visualizar que en este caso se ha hecho los registros antes mencionados, es decir, la fecha programada y los hitos. En este caso, como según la información que se muestra, estaría cumpliéndose también el criterio número 5. Como resultado final, tenemos que se cumple con los criterios del grupo número 1. En cuanto al escenario 2, en el criterio número 1, la UEI registra la situación dentro del periodo de evaluación. Es el mismo caso del escenario número 1, donde se ha registrado la información el 1 de diciembre del 2022. En cuanto al criterio número 5, podemos ver que la Unidad Ejecutora de Inversiones no realizó registros en la sección expediente técnico o documento equivalente del formato número 12B hasta la fecha de corte establecida por la DGPMI. Podemos visualizar en el ejemplo que estamos mencionando que no tienen ningún registro en cuanto al expediente técnico o documento equivalente. Como resultado, no se cumple el criterio número 5 y el resultado final, esta inversión no cumple con los criterios del grupo número 1. La siguiente, por favor. El siguiente ejemplo que vamos a ver es cuanto al grupo número 2. Inversión con avance financiero acumulado mayor o igual al 10% y menor al 100%. Igualmente, a la fecha de corte establecida por la DGPMI, una inversión tiene registrados los siguientes datos. Tipo de inversión es un programa de inversión. Si registra el formato número 9, en este caso no registra el formato número 9, avance financiero acumulado es de 24.5%. Viendo los datos que se han mostrado, no sería evaluado con los criterios de la DGPMI, dado que este es un programa de inversión, y solo se evaluará que cumplan con las metas establecidas, con las metas financieras del anexo número 1 de la directiva 0004-2022 EF/50.01, es decir, la evaluación que hace la DGPP. No corresponde a la DGPMI a realizar la evaluación de programas de inversión. La siguiente, por favor. Sigamos viendo algunos ejemplos del grupo número 2. Tenemos los siguientes datos a la fecha de corte establecida por la DGPMI. Tipo de inversión es un proyecto de inversión que no registra el formato número 9 y su avance financiero es de 39.9%. En este caso, sí corresponde realizar la evaluación del cumplimiento de los criterios número 1, número 2 y número 4 correspondientes al grupo 2. Igualmente podemos visualizar esta información, como se ha mencionado anteriormente, en el reporte del formato número 12B. La siguiente, por favor. Según los datos que se han mencionado en la lámina anterior, también tenemos dos escenarios posibles. Como ejemplo, en el primero que se cumple con los criterios y en el segundo donde no se estaría cumpliendo. En el primer escenario, vemos el criterio número 1. La Unidad Ejecutora de Inversiones registra la situación dentro del periodo de evaluación. Podemos ver la fecha de registro como 1 de diciembre del 2022. Estaría dentro del periodo de evaluación. En este caso, cumple con el criterio número 1. En cuanto al criterio número 2, la Unidad Ejecutora de Inversiones declara el avance de la ejecución en el formato número 12B dentro del periodo de evaluación. Igualmente que en el caso anterior, la fecha de registro o de declaración de la ejecución de la inversión es el 1 de diciembre del 2022. Es decir, se cumple con el criterio número 2. En cuanto al criterio número 4, la diferencia entre el avance financiero acumulado y el avance de la ejecución de la inversión es de 15.6%. Tenemos los datos ahí del que se ha mencionado. Entonces, como está por debajo del 60% que se ha establecido como monto máximo de diferencia entre estos dos aspectos, podemos indicar que cumple con los criterios, primero que cumple con el criterio número 4 y como resultado final se cumple con los criterios del grupo número 2. Este es en cuanto al escenario número 1. En el escenario número 2 tenemos los siguientes criterios. En cuanto al criterio número 1, la Unidad Ejecutora de Inversiones registra la situación dentro del periodo de evaluación. Entonces, se cumple con el criterio número 1. En cuanto al criterio número 2,
la unidad ejecutora de inversiones no declara el avance de la ejecución en el formato número 12B dentro del periodo de evaluación. Podemos visualizar en el diagrama que está en la lámina que la fecha de declaración de la ejecución de la inversión fue realizada el 23 de noviembre del 2022, es decir, antes que inicie el periodo de evaluación, que inicia el 1 de diciembre. Por lo tanto, no se cumple con el criterio número 2. En cuanto al criterio número 4, la diferencia entre el avance financiero acumulado y el avance de la ejecución de la inversión es de 47.8%, que estaría cumpliendo con el criterio número 4, por estar por debajo del 60% que ha sido establecido como monto máximo dentro del criterio número 4. A pesar de haber cumplido con dos criterios, esta evaluación como resultado final no estaría cumpliendo con todos los criterios del grupo número 2. La siguiente, por favor. Pasemos a un ejemplo del grupo número 3, inversiones con avance financiero acumulado mayor o igual al 100%. Igualmente que en los ejemplos anteriores, a la fecha de corte establecida por la DGPMI, una inversión tiene registrados los siguientes datos. Tipo de inversión, es un proyecto de inversión y tiene 100% de avance financiero acumulado. En este caso corresponde hacer la evaluación del cumplimiento del criterio número 3. Pues, igualmente podemos visualizar la ejecución financiera dentro del reporte del formato número 12B. Entonces, esto es tienen acceso todas las entidades para poder visualizar cómo van los avances de su registro de información en este reporte. La siguiente, por favor. Según los datos de la lámina anterior, tenemos también dos escenarios. En el primer escenario, en cuanto al criterio número 3, podemos ver que en la situación que se ha registrado el 1 de diciembre del 2022, la ejecución física de la obra finalizó en septiembre del 2022 y actualmente se encuentra en proceso de liquidación del contrato de obra. En este caso, la unidad ejecutora de inversiones ha registrado el formato número 9, como se puede visualizar ahí, donde dice registro de cierre, indica sí en proceso de liquidación. Entonces, como resultado, se cumple con los criterios del grupo número 3. En cuanto al escenario número 2, tenemos que en el registro de la situación se ha registrado al 1 de diciembre del 2022 que la obra continúa en ejecución física. Se encuentra en proceso de aprobación de la adicional número 8. En este caso, en la unidad ejecutora de inversiones no registró el formato número 9. Como resultado final de esto, se tendría que no se cumple con los criterios del grupo número 3. Sin embargo, hay algo que tenemos que tener en consideración. En el caso que la inversión continúe en ejecución, se deberá actualizar el costo total de la inversión en el formato número 8, sección B o C, según corresponda. Esto lo que va a realizar es de que su avance de ejecución de la inversión no sea el 100%, sino como ya se va a modificar el monto actualizado de la inversión, entonces este 100% no se va a reflejar en el formato número 12B. Es por eso que es necesario, si tienen esta situación, que se realice la actualización del costo total de la inversión en el formato número 8, sección B o sección C, según corresponda. La siguiente, por favor. Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Muy bien, agradecemos al señor Denis David Astoquilca Astuñague por la presentación brindada. Y a continuación, tenemos la ponencia sobre los certificados de inversión pública regional y local a cargo del señor Edinson Guaitaya Núñez, especialista en notas de pago de la Dirección General de Tesoro Público. Adelante, Edinson. Edinson, ¿podrías activar tu micrófono, por favor? Buenas tardes con todos. Para dar inicio a esta presentación de certificados de inversión regional y local, lo primero a mencionar es que estos certificados se emiten en el marco de la Ley 29.230 y en su reglamento, así como en la resolución directoral
003 del año 2020, EF/52.06. Siguiente, por favor. Para dar inicio a estas emisiones de certificados, lo primero que se requiere es que las entidades soliciten el registro de sus convenios y o adendas en la plataforma de documentos valorados. Estas solicitudes se realizan mediante oficio enviado a la Dirección General de Tesoro Público, en la cual tienen que adjuntar el convenio y o la adenda a registrar. Asimismo, indicar los datos de los representantes legales, como por ejemplo el DNI, el correo y teléfono, tanto de la empresa como de la unidad ejecutora. Asimismo, una vez ya registrado este convenio o adenda, lo pueden visualizar a través de la plataforma de documentos valorados en la parte de convenios y adendas. El módulo les va a solicitar un código de convenio, el cual lo pueden visualizar, como se observa en la pantalla, en la segunda columna, un número de 4 dígitos. Este número es ingresado en la plataforma para que les habilite los montos que las entidades van a poder solicitar de acuerdo a los convenios actualizados que tenga cada entidad. Si estos convenios no son registrados, las entidades no van a poder tener un techo para poder solicitar estos montos de emisiones de certificados CIPREL. Siguiente, por favor. Una vez solicitada estos registros, la entidad ya puede proceder con la solicitud de emisión del certificado CIPREL, para lo cual también tiene que remitir un oficio a la DGTP solicitando dicha emisión, y en el oficio tiene que evaluar si es que su solicitud corresponde a una solicitud con cargo a topes máximos de capacidad anual o si su solicitud corresponde a presupuesto institucional de la unidad ejecutora. Recordemos que para el caso de topes máximos de capacidad anual, el MEF publica de manera anual un decreto supremo mediante el cual se aprueban dichos topes, que corresponden a los montos máximos sobre los cuales las entidades pueden solicitar certificados de emisión con cargo al financiamiento del Tesoro Público. Estos certificados, que son con cargo a topes, se emiten en calidad de préstamo, por lo cual luego tienen que ser devueltos por el monto emitido. En el segundo escenario, en el cual estas solicitudes correspondan al presupuesto institucional, tienen que ser financiados de manera inmediata por parte de las entidades, ya que al haberse excedido el tope ya no cuentan con este beneficio. En este escenario, la entidad tiene que indicar en su oficio de solicitud de emisión la fuente y el rubro de los recursos que se encuentren centralizados en la cuenta única del Tesoro Público, sobre la cual se va a realizar el financiamiento. Tienen que enviar un cuadro, como se observa en la parte inferior izquierda de la presente lámina, indicando la fuente de financiamiento, el rubro, el concepto, la cuenta central donde se encuentran los recursos determinados y la subcuenta de gasto. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver un modelo de solicitud, de oficio de solicitud de CIPREL. Ya son formatos estandarizados que se encuentran publicados en la página web del Ministerio de Economía. La parte de azul es la parte que tiene que ser actualizada de acuerdo a los datos propios de cada unidad ejecutora. Entre los principales datos a actualizar están las empresas ejecutoras del proyecto, las empresas financistas, el monto que va a solicitar por la emisión, el tipo de certificado, si es un certificado negociable o no negociable, y en el caso de que se cuente también con participación de varias empresas en forma de consorcio, indicar también la participación de cada una de ellas con el porcentaje de participación que le corresponde a cada una de estas empresas. Asimismo, también tiene que adjuntar las conformidades, ya sean las conformidades de calidad, conformidad de supervisión, conformidad de expediente técnico, conformidad de mantenimiento, etc. Para lo cual, también existen los formatos estandarizados en la página del Ministerio. Y en la parte final de este formato estandarizado de oficio, podemos ver lo que mencionamos hace un momento, cuando la solicitud obedezca a recursos institucionales, ¿no? Es decir, cuando excedieron los topes máximos de capacidad anual. Esta última parte, que lo podemos ver desde donde dice importante en el tercer cuadro, solamente obedece a los casos cuando excedieron el tope. Si es que no excedieron el tope, no es necesario que añadan esta última parte. Asimismo, también es importante resaltar que estos oficios de solicitud de emisión tienen que ser remitidos por la persona indicada en el convenio o en la adenda, ¿no? El funcionario responsable. Dicho funcionario también es el que tiene que realizar la solicitud en la plataforma de documentos valorados. Siguiente, por favor. Una vez elaborado el oficio y presentado por mesa de partes,
Dicho oficio también tiene que ser subido en la plataforma de documentos valorados, lo adjuntan en esa plataforma, y cuando registran su solicitud en el módulo de documentos valorados, tienen que verificar que dicha solicitud se encuentra en estado de enviado, como lo vemos en el recuadro de rojo, ya que existen dos etapas previas. La etapa de registro de solicitud, que es cuando está todavía en el campo de la unidad ejecutora, en la cual registra y llena todos los datos necesarios para esta emisión, y ya cuando le dan o lo envían, es cuando recién llega a Tesoro Público, y Tesoro Público puede recién empezar a evaluar su solicitud. Es importante que tomen en cuenta este punto, ya que hemos tenido varios casos de entidades en las cuales lo han registrado, pero no han sido enviados, y por lo tanto no ha podido ser posible su emisión. Una vez enviado, van a poder visualizar algo similar a lo que se observa en la imagen de esta lámina. Van a poder ver su solicitud, el número de solicitud, la fecha en la cual lo están solicitando y la fecha estimada también sobre la cual se va a emitir dicho certificado. A medida que el estado del certificado vaya variando, lo van a poder visualizar también en la pantalla, ¿no? Actualmente se encuentra en estado de enviado, posteriormente va a pasar a un estado, en el caso no tuviera observaciones, pasaría a un estado de preaprobado y finalmente pasaría a un estado de aprobado, ¿no? El cual ya se encontraría su certificado emitido, ¿no? Y listo para que pueda ser transferido a la empresa privada para que ésta pague sus impuestos. Y en el caso tuviera observaciones, también pueden visualizarlo en el estado en el cual va a aparecer el estado observado, o en el caso de que tenga observaciones, digamos, mayor cantidad de observaciones, otras observaciones sean más graves, ya se encontraría en estado rechazado. Siguiente, por favor. Ya. Adicionalmente a lo que ya habíamos mencionado, la plataforma también les permite adjuntar las conformidades, las cuales deben de ser fedateadas, ¿no? Como habíamos mencionado, estas conformidades tienen que ser las conformidades de expediente técnico, o la resolución de aprobación del expediente técnico, la conformidad de supervisión, calidad, recepción, etc. Y también tienen que ser firmadas por los funcionarios responsables, ¿no? Estos funcionarios responsables son los que se indican en el convenio, en la adenda, hay una parte, un numeral en la cual señalan explícitamente a qué funcionario les corresponde dar estas conformidades. Estas conformidades tienen que ser subidas en la plataforma y cuando sean observadas, también van a tener esta opción de poder modificarlas únicamente en la parte observada. Siguiente, por favor. Ya, adicionalmente a estas conformidades, para la última solicitud de emisión de CIPREL, también tienen que adjuntar la resolución de alcaldía en la cual se aprueba la liquidación del proyecto. Este monto de liquidación también tiene que verse reflejado en los montos de sus adendas o sus convenios, sus adendas firmados. Adicionalmente, cada solicitud de certificado tiene que contar con su registro CIAF, para lo cual tienen que utilizar el tipo de pago C, ¿no? Que es de certificado. Este tipo de pago está ligado a la plataforma, es decir, si es que utilizan un tipo de pago diferente, al ingresar el número de expediente CIAF o al intentar ingresar este número de expediente CIAF a la plataforma, el sistema no le va a permitir, le va a salir bloqueado, van a tener que necesariamente escoger el tipo de pago C. Adicionalmente, también tienen que realizar su registro en el módulo de deuda pública por cada convenio que vaya, por el convenio y por cada adenda que vaya firmando la entidad. Esto va a permitir que se vayan actualizando los montos que la entidad va suscribiendo, de tal forma que en caso de estos montos aumenten, le van a permitir tener un techo mayor para poder solicitar sus certificados. Y asimismo van a poder tener también un control acerca del monto que están adeudando al Tesoro Público. Cabe señalar que en esta parte del registro del módulo de deuda pública, el sistema les permite registrar hasta un plazo de 10 años para que cancelen este monto de emisión. Sin embargo, son fechas máximas que tienen que ser revisadas y analizadas por la propia unidad ejecutora. Es decir, tienen que poner una fecha estimada real de cuándo van a poder cumplir con esta obligación. Al margen que el módulo les permita como máximo 10 años, no significa necesariamente que las deducciones se van a realizar en ese plazo. Tengamos en cuenta que las deducciones se realizan como un porcentaje de las asignaciones futuras que reciben las asignaciones financieras futuras que reciben las entidades. Se les descuenta un 30%. Entonces, en base al monto que las entidades conocen o estiman que puedan recibir, es que tienen que calcular el monto que se les podría deducir en el futuro para tener una adecuada planificación sobre estas deducciones y afectaciones a su presupuesto. Siguiente, por favor. En el caso de que las entidades tengan observaciones y o rechazos de su solicitud,
Estas se realizan a través de la plataforma de documentos valorados, para lo cual la entidad va a recibir una notificación en el módulo de documentos valorados y asimismo le va a llegar de manera automática un correo indicándoles cada una de las observaciones. Cuando accedan a la plataforma de documentos valorados, van a poder visualizar una pantalla similar a la que se ve en esta lámina, en la cual se les indica en la parte de los comentarios el motivo de por qué ha sido observada su solicitud. También se les indica los campos que han sido observados. En este caso solamente ha sido un solo campo, que es el campo de concargo A, que es el que habíamos mencionado al inicio, que puede ser con topes o con presupuesto institucional. Y la situación en la cual se encuentra dicha observación. En este caso, por ejemplo, se encuentra en estado por subsanar. Una vez que la entidad corrija y levante esta observación, este estado va a cambiar a subsanado. Y asimismo va a aparecer también la fecha de subsanación, como lo observan en la última columna. Hay un campo para la fecha de la subsanación. Es a partir de esa subsanación que van a empezar nuevamente a correr los plazos para la emisión de sus certificados. Esto es cuando corresponde a una observación. Sin embargo, cuando hay errores más graves o mayor cantidad de errores, ya no procede la observación, sino el rechazo de su solicitud. En dicho caso, sí van a tener que volver a adjuntar toda la información nuevamente, corrigiendo obviamente las partes observadas. Estas solicitudes de rechazo generalmente obedecen a cuando los registros administrativos SIAF tienen algún error. Si es que no es dicho caso, en la mayoría de las situaciones solamente van a ser observadas. Y en el caso de observadas, únicamente tienen que levantar los campos observados. Siguiente, por favor. En cuanto a la emisión, una vez emitido el certificado, van a poder visualizar en la plataforma el estado emitido. Esto significa de que ya el certificado se encuentra listo para que pueda ser transferido a la empresa privada como pago por el proyecto o por la inversión que han realizado por el proyecto de inversión. Tener en cuenta que cada certificado genera un número o un código único. Asimismo, es importante que tengan en cuenta que, como antes, cuando eran certificados físicos, era necesario que las entidades se acercaran a las empresas a entregarles su certificado físico. Ahora, al ser electrónico, ya no es necesario que realicen esa diligencia. Sin embargo, van a tener que notificar a la empresa a través de la plataforma de documentos valorados. Hay un campo en el cual se denomina notificación. Ahí van a tener que notificar a los representantes legales de la empresa de que su certificado ya se encuentra listo y van a poder hacer uso de ellos en la SUNAT para el pago de sus impuestos. Y por último tenemos el campo de deducciones IPREL. En este campo de deducciones aplica en las solicitudes que sean con cargo a topes máximos de capacidad anual. Como habíamos mencionado, cuando estas emisiones son con cargo al tope máximo, se emiten en calidad de préstamo. Por lo tanto, los montos emitidos tienen que ser devueltos a partir del año siguiente en que dichos certificados son usados por las empresas privadas para el pago de sus impuestos. Es decir, si nosotros emitimos un certificado en el año 2022 y la empresa recién usa su certificado en el año 2025, recién a partir del año 2026 se estarían empezando con estas deducciones de certificados IPREL. Es decir, las deducciones van a empezar al año siguiente de cuando las empresas usen su certificado. Entonces, eso es importante que tengan en cuenta cuando realicen sus estimaciones y programaciones de gasto. Asimismo, mencionarles que estas deducciones, como nos señala el artículo 100 del reglamento de la ley 29230, es un 30% de las asignaciones futuras que reciban por canon, regalías, renta de aduanas y participaciones. Entonces, tengan en cuenta que hay un porcentaje que se les va a deducir y que la norma no contempla exoneraciones de estas deducciones, ya que hemos tenido casos en las que las entidades solicitan que se les exonere estas deducciones debido a que no tienen presupuesto o tienen otros proyectos que priorizar o ya no cuentan con los recursos necesarios. Es importante que tengan en cuenta estas obligaciones de deducciones que no son, digamos, no se pueden evadir estas deducciones, se tienen que cumplir sí o sí. Y con eso estaríamos terminando mi participación en lo que respecta a las emisiones de certificados IPREL. Gracias. Bien, muchas gracias al señor Edinson Huaytaya Núñez por la presentación brindada. A continuación tenemos el espacio de las preguntas. Hemos recogido preguntas para la DGPP y para la DGPMI. Según el orden de las ponencias, iniciaremos por las preguntas referidas al REI 2022 segundo tramo, y para ello invitamos nuevamente al señor Raúl Panduro Chávez de la DGPP
para que pueda brindar respuesta a las siguientes preguntas. Entonces, la primera pregunta es la siguiente. En la fórmula del método de cálculo del indicador del REI, ¿a qué corte se utilizará el PIM de inversiones? Estimado Raúl. La respuesta es, el corte va a ser igual que el monto del devengado, al 31 de diciembre del año 2022. De acuerdo, gracias. Siguiente pregunta, Raúl. ¿En el monto PIM se considerarán todos los decretos supremos de transferencia? Raúl, no has activado tu micrófono. Ok, lo siento. Sí, decía que sí se van a considerar todos los decretos supremos de transferencia, pero debe quedar claro que el valor de la meta que cada gobierno regional debe alcanzar para cumplir con el indicador considera ya el efecto que esos decretos supremos de transferencia pueden tener sobre la ejecución. Bien, gracias. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la meta que debe alcanzar un gobierno regional para cumplir con el indicador? A diferencia del tramo 1 del REI, en el tramo 2 las metas son diferenciadas por clasificación de municipalidad para el caso de los gobiernos locales y para cada uno de los gobiernos regionales, como se ha visto en las láminas en las que mostré. Y los gobiernos regionales pueden encontrar el detalle de esas metas en el anexo 1 para que vean justamente cuál es la meta que le corresponden para ser alcanzada justamente en la medición del indicador, ¿no? Bien, gracias. Siguiente pregunta. Además de las observaciones a los resultados, ¿qué más pueden presentar los gobiernos regionales? Aparte de las observaciones a los resultados preliminares, los gobiernos regionales también pueden presentar justificación del por qué no pudieron cumplir con el indicador. Las razones deben estar únicamente vinculadas a factores que escapen de las manos de los gobiernos regionales, ya sean, por ejemplo, debido a factores tales como huelgas, desastres naturales, o, por ejemplo, también factores relacionados a pandemias. Bien, gracias. Siguiente pregunta. ¿Hasta cuántos días después de publicados los resultados preliminares pueden los gobiernos regionales presentar observaciones a la DGPP? Hasta 7 días después de publicados los resultados preliminares y deben ser ingresados a través de la ventanilla electrónica del MEP o a través del sistema PID. Bien, Raúl, muchas gracias por tu participación. Hemos concluido con las preguntas para la DGPP. Y a continuación invitamos nuevamente al señor Denis Daniel para que pueda responder también a las preguntas que hemos recogido. Entonces vamos con la primera pregunta. ¿Las inversiones a ser evaluadas por la DGPMI en el REI 2022 segundo tramo son todas las que tuvieron PIM en el 2022? Gracias, Milagros, por la pregunta. Efectivamente, son todas las inversiones que tuvieron PIM hasta el 31 de diciembre de 2022, pero adicional a ello se debe considerar que las inversiones se encuentren activas, viables o aprobadas. Asimismo, no se deben considerar las inversiones o no se van a considerar las inversiones IRIS, los programas de inversión, inversiones exoneradas por algún decreto supremo y hogar de emergencia y aquellas inversiones que presenten el registro del formato número 9 y cuenten con un avance financiero acumulado menor al 100%, como ya se había indicado también en la exposición. Bien, muchas gracias. Siguiente pregunta. Si mi inversión se encuentra en elaboración del expediente técnico y tiene un avance financiero acumulado menor al 10%, ¿se considerará para la evaluación del REI segundo tramo solo la actualización de la situación? No, en este caso no. También se debe evaluar que tenga registro de la fecha programada y actualizada de los hitos según el estado del expediente técnico o documento equivalente, hasta la fecha que la DGPMI establezca mediante un comunicado como fecha de corte. Bien, gracias. Siguiente pregunta. ¿Se va a considerar actualizado el campo de avance de ejecución de la inversión cuando el responsable de la UEI guarda la información registrada, pero no da clic en el botón declarar? Lamentablemente no puede ser considerado. Para que la inversión cuente con el adecuado registro del avance de la ejecución de la inversión, esta, además de estar registrada, debe ser declarada. En este caso, como también se ha mencionado, cada entidad puede realizar la verificación de la actualización de los registros ingresando al reporte de seguimiento
de ejecución de las inversiones del formato número 12B. Esta información es accesible al público en general. Bien, siguiente pregunta. ¿Será considerada en la evaluación del REI 2022, segundo tramo, una inversión que tuvo gasto por concepto de expediente técnico en el año 2022? Avance financiero acumulado mayor al 10% y que luego fue cerrado debido a que se duplicaba con otra inversión. ¿Es necesario actualizar el formato número 12B? En este caso también la respuesta es negativa. Las inversiones con un avance financiero acumulado menor al 100% y con registro del formato número 9 no se encuentran consideradas dentro del universo de evaluación por la DGPMI, como también se ha mencionado anteriormente. De acuerdo. Y vamos con la última pregunta. ¿Cuál es el procedimiento para corregir un mal registro de campo, avance de la ejecución física, considerado en la evaluación del REI 2022, segundo tramo, y asimismo el monto de las valorizaciones acumuladas de la sección ejecución física del formato número 12B? En relación al campo de avance de ejecución física de la sección estimación de la inversión del formato número 12B, se tiene la opción de registrar nuevamente el avance de los componentes de la inversión a través del botón Nueva declaración. Para guardar lo registrado debe hacerse clic en Declarar. Respecto a la segunda parte de la pregunta, a un mal registro de las valorizaciones acumuladas en el formato número 12B, la unidad ejecutora de inversiones registrada en el banco de inversiones debe remitir un correo sustentando el mal registro al banco de inversiones. En este caso, se requiere también remitir la ejecución física actualizada. Recordemos que el correo del banco de inversiones es bancodeinversiones@med.gov.p. Muy bien. Muchísimas gracias al señor Denis David Astoquilca por su participación. Con esta parte hemos terminado ya las preguntas. Y bueno, de esta manera estamos ya dando por culminado el taller de presentación del segundo tramo de las metas 2022 del reconocimiento a la ejecución de inversiones para los gobiernos regionales. Agradecemos la participación de todos los ponentes de las diferentes direcciones del Ministerio de Economía y Finanzas que están involucradas en el proceso de inversiones, así como de todas y todos los funcionarios y equipos técnicos que el día de hoy nos acompañaron. Les recordamos también que la presentación realizada será publicada próximamente en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas. Tengan todas y todos muy buenas tardes. Muchísimas gracias.